Yo siempre pensé que la Navidad olía a pan viejo mojado y a humo, pero aquella vez olía a hierro, a sangre congelada y a algo más dulce y podrido que se me pegó en la garganta para siempre. Cuando desperté, la vecindad estaba cubierta por una nieve espesa, sucia, como si el cielo hubiera decidido enterrar todo bajo un sudario gris. No había risas, no había pasos, no había golpes de puertas. Solo el crujido del hielo acomodándose sobre los cadáveres. No voy a hablar de ellos. No porque no los recuerde, sino porque recordarlos duele más que el frío. Sé que estaban ahí antes. Sé que ya no están. La vecindad parecía una boca abierta llena de dientes rotos, y yo era la lengua temblorosa atrapada dentro. Caminé descalzo sobre la nieve endurecida, y cada paso me arrancaba un pedazo de piel, pero no sentía dolor, solo una presión lejana, como si mi cuerpo ya no fuera mío. El cielo estaba rojo, no como un atardecer, sino como una herida infectada que nunca cicatriza. Algo había pasado en la noche de Navidad. No fue una explosión ni una tormenta común. Fue como si el mundo hubiera sido castigado por algo que nadie supo o quiso evitar. Los adornos colgaban congelados, cubiertos de escarcha, y las luces navideñas seguían encendidas, parpadeando débilmente, alimentadas por una electricidad que no entendía de muerte. El silencio no era vacío. Estaba lleno de murmullos lejanos, de golpes sordos bajo la nieve, de algo moviéndose más allá de las paredes. El frío no solo mordía, raspaba por dentro. Respirar era como tragar vidrio molido. En el centro del patio, la nieve estaba removida, como si algo grande hubiera caído o salido de ahí. Las huellas eran profundas, hendidas, no humanas. Tenían la forma torcida de pezuñas, pero con uñas largas, marcadas como cuchillas. Supe entonces que no estaba solo. Los renos no eran animales. Eran restos animados por algo cruel. Sus ojos brillaban desde la oscuridad de los pasillos, como luces navideñas defectuosas. Tenían costillas expuestas, cubiertas de hielo y sangre negra, y sus respiraciones salían en nubes espesas que olían a carne vieja. No atacaron de inmediato. Me observaron, y en esa observación sentí una inteligencia torpe pero hambrienta, como si esperaran que yo cometiera un error. Corrí hacia mi barril, pero estaba aplastado por una viga caída, cubierta de nieve y escarcha. Mi refugio había desaparecido, como todo lo demás. Me escondí detrás de un muro derrumbado, mientras el viento arrastraba campanillas oxidadas que sonaban como risas ahogadas. Cada sonido me hacía encogerme, esperando el impacto, el desgarro, el final. Pero el final no llegó. Aún no. El invierno no era natural. Las paredes se agrietaban solas, los techos colapsaban sin razón, y de vez en cuando, un estruendo lejano sacudía el suelo, como si el mundo estuviera cayéndose a pedazos en algún lugar que no podía ver. El cielo soltaba nieve mezclada con ceniza, y a veces caían fragmentos de algo metálico, restos de adornos gigantes o máquinas rotas que nunca debieron estar ahí. Me moví por la vecindad como un fantasma, buscando comida entre restos congelados, aprendiendo a romper el hielo con piedras, aprendiendo a no llorar porque las lágrimas se congelaban en mis mejillas. Vi sombras humanas moverse más allá de las rejas, figuras encorvadas cargando cosas, arrastrando cuerpos, dejando manchas oscuras sobre la nieve. No eran ayuda. Lo supe por la forma en que miraban, por cómo se acercaban a los cadáveres sin respeto, como animales aprendiendo a usar herramientas. El miedo cambió. Al principio era agudo, como un cuchillo. Luego se volvió pesado, constante, como una losa sobre el pecho. Empecé a entender que sobrevivir no era esperar a que todo terminara, sino moverse, buscar, huir. Algo me empujaba a seguir vivo, no esperanza, sino una sensación sucia de que todavía tenía algo que hacer, algo que el mundo no me había quitado aún. Encontré marcas pintadas con sangre seca en las paredes exteriores.
Símbolos torcidos, árboles navideños deformes, estrellas invertidas. No entendía su significado, pero me enfermaban los ojos. Cada símbolo parecía observarme, recordarme que la Navidad había sido usada como una excusa para algo más antiguo y más cruel. Algo había sido invocado, despertado o liberado, y el frío era solo su aliento. Esa noche, mientras me escondía en una habitación sin techo, vi el cielo abrirse. No fue una explosión, fue un desgarrón. Luces verdes y rojas descendieron lentamente, como regalos malditos. Desde la distancia, escuché gritos apagados, motores, disparos. Grupos de personas chocando entre sí, peleando por restos, convirtiéndose en bestias. El mundo se había quedado sin reglas, y la Navidad había sido el pretexto perfecto para el sacrificio. Me dormí temblando, abrazando mis rodillas, con el sonido de pezuñas raspando el hielo cerca. Soñé con un árbol gigante hecho de huesos, con una estrella palpitante en la punta, y supe, incluso antes de despertar, que el apocalipsis no había terminado de empezar. Y yo seguía vivo para verlo. El segundo amanecer no trajo luz. Solo un cambio en el tono del cielo, del rojo herido a un gris verdoso que parecía enfermo. El frío ya no era solo clima. Era una voluntad que se metía en mis huesos y pensaba por mí. Me levanté con el cuerpo rígido, cubierto de una capa delgada de nieve, y por un momento creí que había muerto durante la noche y que aquello era el castigo. Seguir caminando en un mundo que no quería testigos. Las huellas de los renos rodeaban mi refugio improvisado. Habían pasado cerca, olfateando, raspando el suelo con esas pezuñas deformes. Encontré restos de algo que habían comido. Pedazos de tela, carne irreconocible, y un adorno navideño masticado, aún parpadeando con una luz débil. Esa mezcla de tecnología muerta y biología rota me revolvió el estómago. Vomité, pero no salió nada. Ya no quedaba nada dentro de mí. Me alejé de la vecindad por primera vez. Cruzar el portón fue como salir de una tumba. La ciudad estaba peor. Edificios colapsados bajo el peso de la nieve y el hielo, autos apilados como juguetes rotos, y cuerpos congelados en posiciones de huida o súplica. Algunos no estaban del todo muertos. Se movían lentamente, no como zombies, sino como personas a las que algo les había quitado el propósito y solo les dejó el instinto. Evité mirarlos a los ojos. Sentía que si lo hacía, me reconocerían como uno de los suyos. Los sobrevivientes no eran un alivio. Los vi desde lejos, agrupados alrededor de fogatas sucias, usando partes de decoraciones navideñas como armas o herramientas. Se marcaban la piel con los mismos símbolos que había visto en las paredes. No eran creyentes ni víctimas. Eran adaptados. Habían aceptado el fin como una oportunidad. Cuando me olieron, porque eso fue lo que hicieron, me escondí entre autos congelados, conteniendo la respiración mientras pasaban cerca, arrastrando un cuerpo reciente, discutiendo con gestos violentos quién se quedaba con qué parte. Aprendí rápido que el silencio salvaba más que correr. Entre los restos de una tienda saqueada encontré un mapa viejo, manchado de sangre y cera. Alguien había marcado un punto lejos de la vecindad, cerca de lo que antes fue un centro de celebraciones navideñas de la ciudad. Había un dibujo encima. Una estrella torcida, igual a la de mis sueños. Sentí un tirón en el pecho, una certeza horrible. No era curiosidad. Era llamado. Mientras avanzaba, el mundo se volvió más agresivo. El suelo se abría de repente, tragándose calles enteras. Torres eléctricas caían sin viento. A veces, del cielo descendían cosas envueltas en luces, chocando contra edificios y liberando ondas de frío que quemaban la piel. Entendí que el apocalipsis no había sido un instante, sino un proceso en marcha, como una maquinaria que aún seguía funcionando sin nadie para detenerla. Los renos aparecían cada vez con más frecuencia. Ya no se escondían.
Me seguían desde los techos, desde las avenidas cubiertas de hielo. Algunos llevaban collares hechos de cables y campanas oxidadas, incrustados en la carne. Otros tenían algo implantado en la frente, fragmentos de metal con símbolos brillando débilmente. No eran solo monstruos. Eran herramientas. Encontré respuestas en un lugar que nunca debió sobrevivir. Una biblioteca medio enterrada bajo la nieve. Dentro, los libros estaban congelados, pero algunos documentos habían sido protegidos en cajas metálicas. Fotografías, informes, folletos de eventos. Todo apuntaba a una celebración central, un renacimiento navideño organizado para unir a la ciudad, con una estrella artificial gigantesca, alimentada por una nueva fuente de energía experimental. Decían que sería visible desde cualquier punto, que traería calor incluso en invierno. Trajo otra cosa. Las notas hablaban de fallas, de lecturas imposibles, de animales comportándose de forma extraña días antes del evento. De rituales disfrazados de tradición. De símbolos antiguos reinterpretados como decoración. La Navidad no fue la causa. Fue el disfraz. Alguien había usado la fe, la costumbre y la nostalgia para abrir algo que no entendía. Mientras leía, escuché pasos. No humanos. Me escondí bajo una mesa justo cuando un grupo de saqueadores entró, rompiendo estanterías, buscando papel para quemar. Uno de ellos llevaba una máscara hecha con la cara congelada de un reno. Sentí que la cordura se me escurría como el calor de mis manos. Cuando se fueron, dejé la biblioteca con una sola idea clavada en la cabeza. La estrella debía apagarse. El centro de celebraciones estaba rodeado por una tormenta constante. La nieve giraba en círculos, formando figuras que parecían observar. A medida que me acercaba, los símbolos aparecían por todas partes, grabados en el hielo, en los cuerpos, en el metal retorcido. Vi máquinas aún activas, alimentando la estrella con un zumbido grave que se sentía en los dientes. Dentro, el horror era más ordenado. Sacerdotes improvisados, ingenieros locos, asesinos con propósito. Todos protegían el corazón del desastre. No entré. Observé. Aprendí. Supe que la estrella no solo mantenía el invierno eterno, sino que sostenía algo más, algo que usaba la culpa, el abandono y la infancia rota como combustible. Yo encajaba demasiado bien. Esa noche, mientras me escondía bajo las gradas congeladas, entendí mi misión completa. No era salvar el mundo. Era cerrarlo. La estrella reaccionaba a mí, vibraba cuando me acercaba, como si me reconociera. El apocalipsis no había terminado conmigo porque me estaba guardando. Y yo, temblando, sucio, hambriento, acepté que quizá siempre fui parte del regalo. El último tramo hacia la estrella fue como caminar dentro de un recuerdo ajeno. El aire vibraba, no con sonido, sino con intención. Cada paso me hacía sentir más liviano y más pesado al mismo tiempo, como si algo me estuviera vaciando por dentro mientras me llenaba con otra cosa. La tormenta giraba alrededor del centro de celebraciones, formando espirales perfectas, demasiado precisas para ser naturales. La nieve ya no caía. Flotaba, suspendida, obediente. No intenté esconderme. Ya no tenía sentido. Los renos se apartaron a mi paso, inclinando sus cabezas deformes, y por primera vez entendí que no me cazaban. Me escoltaban. Sus ojos apagados reflejaban la luz de la estrella, y en esa luz vi imágenes que no eran recuerdos míos. Niños solos, noches interminables, promesas rotas envueltas en papel brillante. La Navidad como herida abierta, no como celebración. Entré al corazón del lugar. La estrella colgaba sobre una estructura de metal y cables, latiendo lentamente, como un órgano vivo. No era completamente sólida. Su superficie parecía hecha de luz comprimida, y dentro se movían sombras que imitaban formas humanas.
Cada pulso enviaba ondas de frío que atravesaban el suelo, las paredes, el mundo entero. Comprendí que apagarla no era posible. No como se apaga una máquina. La estrella no funcionaba con energía común. Funcionaba con ausencia. Vi los restos de quienes intentaron controlarla. Cuerpos congelados en posiciones de adoración, otros incrustados en el metal, como si hubieran sido absorbidos a medio paso. No sentí miedo por ellos. Sentí envidia. Ellos no entendieron a tiempo. Yo sí. La estrella no necesitaba sacrificios al azar. Necesitaba a alguien que ya estuviera vacío, alguien que hubiera aprendido a sobrevivir sin ser visto, sin ser querido, sin ser recordado. La estrella me habló sin palabras. Me mostró el inicio. El evento, los símbolos antiguos reinterpretados como adornos, la energía experimental mezclada con ritual. Me mostró cómo el mundo respondió no con fuego, sino con invierno, porque el frío conserva, mantiene, no deja ir. El apocalipsis no era destrucción total. Era congelación eterna, un regalo que nunca se abre para que nunca se termine. Me acerqué. Cada paso hacía que mi cuerpo doliera menos. El hambre desapareció. El cansancio se fue. La estrella me reconocía, y en ese reconocimiento sentí algo parecido a hogar. Comprendí que mi misión nunca fue detenerla, sino completarla. La estrella necesitaba un ancla, un centro consciente, alguien que pudiera sostenerla sin romperse de inmediato. Cuando extendí la mano, no sentí quemadura ni frío. Sentí recuerdo. Mi barril. El patio vacío. La risa que alguna vez escuché sin entender del todo. Todo eso fue arrancado de mí y absorbido por la luz. Grité, pero no hubo sonido. El mundo se silenció por completo, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante. Mi cuerpo empezó a cambiar. Lo sentí endurecerse, alargarse, perder peso físico y ganar presencia. Mis pies dejaron el suelo. La estrella me envolvió, y por un instante vi el planeta desde arriba, cubierto de nieve y luces rotas, inmóvil como un juguete olvidado. El invierno se estabilizó. Las tormentas se ordenaron. Los renos se arrodillaron. Morí ahí. Lo sé porque dejé de ser quien era. Pero no fue un final limpio. Algo de mí quedó atrapado, comprimido entre pulsos de luz, entre símbolos antiguos y tecnología muerta. No tenía cuerpo, pero tenía conciencia. No tenía voz, pero tenía intención. Me convertí en el latido constante de la estrella, en el ritmo que marcaba el frío, en la razón por la que el mundo no terminaba de colapsar ni de sanar. Desde ahí, vi pasar el tiempo sin días. Vi a los grupos de supervivientes volverse más pequeños, más violentos, hasta desaparecer. Vi a los saqueadores congelarse en medio de sus peleas. Vi nuevas criaturas formarse, adaptadas al invierno eterno, nacidas de la combinación de carne, metal y fe torcida. Todo eso seguía funcionando porque yo seguía ahí. A veces, cuando la estrella pulsa más fuerte, fragmentos de mí se filtran. Sombras con mi forma aparecen en la nieve, observando desde lejos. No atacan. Solo miran. Algunos las llaman espíritus. Otros, presagios. Ninguno sabe que soy yo, que sigo contando, esperando nada. La Navidad nunca volvió a celebrarse. No hizo falta. El mundo quedó atrapado en la víspera eterna, en el momento justo antes del regalo, cuando todavía hay expectativa y miedo. Yo soy ese momento. Soy el niño que nunca recibió nada y que, al final, se convirtió en todo. Si alguna vez ves una estrella navideña brillando en un cielo imposible, y sientes un frío que no viene del clima sino del recuerdo, no mires mucho tiempo. Porque aunque morí, todavía observo. Y el apocalipsis, gracias a mí, no termina. Solo espera. ¡Toma!
no te doy otra nomás porque presta para que te salga.